desarrollará el tema El origen del catolicismo social agrario en España, cooperativismo frente a individualismo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, sobre todo a la organización, por permitirme estar aquí, y desde luego es un placer para mí haber cruzado el charco para poder estar entre ustedes, ¿no? Y así. Luego también procuraré estar, lógicamente, el tiempo medido, ¿no? Según el psiquiatra Enrique Rojas, los primeros 15 minutos uno está pendiente de lo que uno habla. Los siguientes 15 minutos uno está pendiente de cómo va vestido el orador. Y el siguiente cuarto de hora uno está pendiente y se está acordando de la familia del orador. Así que me quedaré exclusivamente en la primera parte, ¿no? No les aburriré con imágenes, ya que soy de la última generación de pleistocénica y todavía soy de los de tablero, tiza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dejo los PowerPoint un poco para otras artes así liberales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como bien habrán comprobado, más bien, un poco en mi calidad de historiador, pues más que hablarles de proyectos del presente o proyectos del futuro, bueno, pues vamos a subrayar un poco el que Clio sea magíster, ¿no? El que la historia, bueno, muchas veces recordando ese pasado, esa memoria un poco que algunos nos hablaban ayer de los abuelos, bueno, pues nos pueden dar lecciones un poco para el futuro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues más bien haciendo recuerdos de cuando niño recorría un poco las carreteras y miraba por la ventana y íbamos pasando por pueblos, íbamos viendo un poco ciertos letreros que aparecían en algunos pueblos que ponían ahí, Círculo Católico, Asociación de Agricultores y Ganaderos Católicas, y así decía, ¿y esto qué gaita será, ¿no? ¿A qué se referirá? Pues bueno, resulta que sí que nos trae una experiencia un poco y especialmente se puede ver, debido a la antigüedad, las consecuencias que ha tenido un poco ese inicio de lo que ahora denominaríamos, en plan ya más moderno, constitución de la sociedad civil, ¿no? El nacimiento de esa sociedad civil. Entonces, exclusivamente, como una especie de pintura expresionista, les voy a dar en los 10 minutos que me quedan así, bueno, unos flashes para que luego ustedes puedan leer ya un poco ya mi participación cuando salga, ¿no? Nos situamos un poco a finales del siglo XIX, inicios del XX, ¿no? Entonces estamos en ese cambio de siglo, ¿no? El que quiera un poco, bueno, describirlo un poco y tener unas ciertas imágenes, bueno, pues le invitaría un poco a la literatura un poco lacrimógena de Charles Dickens, ¿no? Y así un poco esas imágenes un poco fuertes, ¿no? En ese sentido, como decía algún historiador, ¿no?, antiguo de los grandes magíster, que hablaba, ¿no?, en ese siglo XX donde la sociedad europea se enfrentó al reto de una modernidad que transformaba el mundo material y social. Por un lado, un capitalismo emergente dentro de un liberalismo político que defendía un individualismo radical e independiente de toda visión trascendente del mundo. Por otro lado, un socialismo revolucionario, transformador, que desembocaba en la búsqueda de una sociedad ideal ordenada por un Estado omnipresente, pero donde el hombre formaba una partícula lo suficientemente pequeña para no poder alterar el ritmo de la sociedad perfecta, ¿no? Podemos decir, esos eran un poco los grandes clichés que se empiezan un poco a conformar esencialmente, bueno, pues un poco a esos inicios de finales del XIX, esos inicios del XX, ¿no? Y podemos decir que, bueno, el mundo católico le pilla en medio, ¿no? Muchas veces se habla como... Hay muchos historiadores, sobre todo los de la escuela francesa, que dicen hay que poner fechas a las cosas. Y especialmente hablan, bueno, de la Rerum Novarum de 1891 como ese nacimiento del catolicismo social, ¿no? Habitualmente hay que tener en cuenta que cuando un papa saca una encíclica, no es que sea el inicio de, sino que es el reconocimiento universal a unas raíces profundas que vienen de muy antiguo, ¿no? Entonces, para cuando León XIII ya escribe la Rerum Novarum, que posteriormente ha sido una de las piezas magistrales sobre la justicia social, hay que tener en cuenta que ya habla de unos ciertos reconocimientos,
por ejemplo, de von Ketteler, obispo de Maguncia, que ya en 1848 ya habla de sus experiencias sobre los primeros sindicatos de trabajadores católicos. 1848, cuando fue publicado el Manifiesto Comunista. O sea que antes de que Karl Marx se dejase esa frondosa barba y empezase ya a realizar un poco sus dictados, los sindicatos católicos de trabajadores ya funcionaban. O sea que quiero decir que bueno, el catolicismo social no es una respuesta sino que ya empezaba a responder a unas situaciones en ese momento, ¿no? 30 años después, ya en 1870, cuando hay la guerra franco-prusiana, algunos oficiales franceses caerán prisioneros de los prusianos. Curiosamente verán un poco estas experiencias y algunos de aquellos oficiales preguntarán al capellán militar, bueno, ¿qué es esto? Explíquenos, ¿quién es este Wilhelm von Ketteler, ¿no? que está realizando este tipo de experiencias? Bueno, aquellos oficiales eran Albert de Mun, la Tour du Pen, ¿no? que son los que van a formar los círculos católicos en Francia. La Tour du Pen tiene un librito precioso que es el Orden Social Cristiano, etcétera. Entonces van a ser un poco los pioneros de lo que luego será posteriormente ese catolicismo social francés, ¿no? Y ahora ya llegamos a la situación un poco de España. En ese momento, pues España estamos pasando un poco nuestra prueba de humildad. Tengamos en cuenta que los españoles somos habitualmente un pueblo muy orgulloso, ¿no? Algo también que bueno, pues hemos transmitido en ese aspecto, ¿no? Como les digo muchas veces un poco a algunos alumnos norteamericanos, bueno, ustedes no se pongan tan contentos, llevan solo medio siglo de primera potencia, ¿no? Nosotros estuvimos siglo y medio de primera potencia y otro siglo y medio de tercera potencia del mundo, así que ustedes aprendan. Ustedes los anglosajones tienen mucho que aprender todavía de los españoles, ¿no? Y se me quedan mirando de qué va, ¿no? Y así, bueno, pues esa es un poco la base de nuestro orgullo. Hemos sido la primera potencia del mundo en el siglo XVI, la mitad del siglo XVII, entre las tres primeras en la segunda mitad del siglo XVII y en el siglo XVIII. Ojo, ustedes también estaban allí, ¿eh? O sea que cuando hablamos de que las expediciones españolas llegan a Hawái, quienes llegan a Hawái son los peruanos. O sea, tengan en cuenta que el orgullo es compartido entre todos. Entonces, bueno, eso es lo que precisamente va a entablar que en el siglo XIX, que es el de nuestra máxima humildad, ahora voy a llegar a lo del catolicismo social, se diga, bueno, España estamos en decadencia, estamos fuera de todo, incluso hay países que ni siquiera ya nos consideran europeos, sino una especie de lugar geográfico pegado a Europa con ciertos toques orientalizantes cuando descubren la Alhambra, Granada, como algún viajero inglés así con su gran simpatía hacia nuestro país pues retrata, ¿no? Entonces, bueno, las pasamos y queremos volver otra vez a ser grandes y empiezan nuestros enfrentamientos y tenemos un siglo XIX totalmente lleno de guerras civiles. Son las grandes devastaciones, es la necesidad de dinero, son las desamortizaciones liberales a nivel eclesiástico y a nivel civil. ¿Quién tiene el dinero? La Iglesia. ¿Quién tiene el dinero? El pueblo. Por lo tanto, lo mejor lo tiene el gobierno para poder tener liquidez. Cuando hablamos de una desamortización eclesiástica no estamos hablando exclusivamente de que desaparece un convento, que es muchas veces lo que nos queda en los libros de texto. Estamos hablando de que desaparece todo el sistema sanitario, todo el sistema social, todo el sistema educativo que existía hasta entonces, hasta la proclamación de la social liberal. O sea, ha habido un sismo, una devastación completamente social en ese aspecto, con una desamortización eclesiástica. La desamortización civil significa la abolición, la nacionalización de todos los terrenos comunales, el que de repente una sociedad agraria y rural, que es la predominante en la España del momento, vea que el campesinado ya no puede vivir, ya no puede llevar sus ganados al bosque, porque el bosque ya no es del pueblo, el bosque ya es de un particular. Por lo tanto, empiezan a acentuarse esas diferencias sociales y la gente que ha comprado esos comunales o esas propiedades previas que eran de algún convento, de alguna orden religiosa, es quien tiene dinero. Por lo tanto, hay una mayor potenciación en ese aspecto de las diferencias sociales y, por lo tanto, una mayor proletarización de esos amplios sectores populares. O sea que a nivel social se vive en un proceso de cambios, de gran devastación, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. ¿Cómo va a responder la Iglesia en ese aspecto? Fomentando muchísimo la sociedad civil.
no solo es la fundación de los primeros sindicatos de trabajadores, de agrupaciones de trabajadores católicos en el mundo urbano, es también la necesidad ante un mundo educativo que queda monopolizado con ese modelo napoleónico de las universidades y que por lo tanto va a generar las primeras asociaciones católicas de maestros, primeras asociaciones católicas de padres, no son de ahora, son de entonces. Las primeras confederaciones de estudiantes católicos, los estudiantes que salían y que se empezaban a agrupar de aquellos colegios, se empiezan a agruparse también en las universidades para defender sus puntos de vista. No es de repente un cura que les dice, son los propios estudiantes los que dicen, disculpe señor profesor, usted está atentando hacia ciertos aspectos de mi religiosidad. Entonces son los estudiantes los que se agrupan y son subsidiarios y defienden sus planteamientos de vida. Empiezan a surgir, por lo tanto, esos nacimientos. ¿Por qué me he centrado en el agrarismo? En ese momento es la pieza fundamental de la sociedad. Más de un 80% de la población en ese inicio del siglo XX es población campesina, es población rural. Por lo tanto, España se asienta en ese momento en un mundo de campo. ¿Qué va a suceder entonces? El mundo del norte y el mundo del sur son muy distintos. En el mundo del sur, esas desamortizaciones que hemos hablado ha causado unas grandes diferencias sociales, grandes propietarios y un mundo del jornalerismo donde actúan mucho los movimientos revolucionarios, esencialmente de signo anarquista. En el medio del norte, mucho más pobre, no había mucho que desamortizar y por lo tanto va a predominar en una agricultura extensiva, pobre, un poco de subsistencia, un pequeño mediano propietario, un poco ese tipo de sociedad muy idealizada de agricultores, de artesanos, en unas condiciones de muy poca diferencias sociales, lo que sería un poco, si ven un mapa de España físico, casi de la zona del sistema central del Tajo, de la zona de Gredos, hacia arriba, un sistema de pequeños propietarios. Es un poco lo que Chesterton, Belloc, por ejemplo, a través de su distributismo, idealizan en una sociedad idealizada un poco cristiana, o lo que algún lector, por ejemplo, de Chesterton, como puede ser, por ejemplo, Tolkien, esencialmente se deleita un poco en su obra del Hobbit, ¿no? Y así un poco con la sociedad de la Tierra Media, un poco de los pequeños hobbits, ¿no? Sociedad de artesanos, sociedades de pequeños propietarios que viven todos conjuntos un poco en armonía un poco con esa naturaleza. Bien, sin ser tan idealizada, en esa parte norte de España es una zona con una gran práctica religiosa, una zona de la cual sale habitualmente la mayoría de las vocaciones religiosas y eclesiásticas un poco para toda España. Es una sociedad, por lo tanto, que no tiene en ese aspecto, bueno, esa propagación todavía de los movimientos revolucionarios, que viven con un gran peso, con una gran influencia del caciquismo, de las usuras. Es un mundo campesino muy frágil, en la cual una sequía, etcétera, puede llegar la ruina y la pérdida de las propiedades y, por lo tanto, donde se puede actuar. Ahí la Iglesia va a tener una gran importancia. Estamos hablando, vuelvo a repetir, principios del siglo XX. Estamos todavía antes del Concilio Vaticano II. Así que, por lo tanto, la actuación del sacerdote todavía es muy protagonista. Todavía no ha habido ese llamamiento al laico para que sea verdaderamente apóstol y sea el hombre activo y protagonista de ese proceso de evangelización como en el que estamos ahora. Así que, por lo tanto, el sacerdote va a tener allí una gran importancia. Van a ser los obispos españoles los que empiecen ya en los seminarios a hablarles de ese sentido de social y ese sentido de entablar relación con los campesinos, con los propios seminaristas. Van a ser los sacerdotes los que vayan a los pueblos y esencialmente van a tener en ese lugar, van a ser los que presenten a los pioneros del catolicismo social, a los agricultores, a los ganaderos. Sobre todo los que proceden de zonas rurales sabrán sobre todo que la gente no suele ser fiable, las amistades son duraderas, pero hasta que uno se hace un amigo, dice, yo no me fío, este señor que ha venido de fuera, ¿quién gaita será? ¿Y por qué quiere hablar conmigo? ¿Y qué querrá? ¿Y qué no sé qué? Se es desconfiado, un poco por naturaleza, un poco en los ambientes rurales. Luego, la amistad es verdadera, es seria, es duradera, pero inicialmente se necesita como una presentación.
En ese sentido, el papel fundamental siempre va a ser el sacerdote. La aplicación del catolicismo social en el mundo del campo en España no se hubiera podido realizar si no hubiese sido posible un poco por esa labor de sacerdotes que van a estar allí. Son personas conocidas, son hijos del lugar. Cuando se presentan, hombre, es que va a venir aquí don Antonio. Bueno, don Antonio, ¿y ese quién es? Es el hijo del Aurelio y de la Javiera. Ah, bueno, ya sé. Entonces no es alguien extraño que viene, es alguien que conocemos a su familia, sabemos quién es, etcétera, ¿no? Y por lo tanto allí se va a realizar esos inicios. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que va a realizar? ¿Qué es lo que va a cambiar? En realidad es una reunión con aquellos agricultores y ganaderos, es la configuración de una asociación. A partir de 1906 se permite que se creen asociaciones civiles de agricultores y que puedan agruparse para sus cosas. Es algo que atentaba un poco hacia ese liberalismo que se centraba, subrayaba en la relación entre individuos. Y por lo tanto los agricultores están interesados. ¿En qué aspecto? Que dicen, bueno, esas asociaciones van a tener habitualmente funciones crediticias, la fundación de una caja de ahorros, en la cual ellos son los que ponen el capital. Por eso en la parte norte, que eran pequeños propietarios, podían realizarlo. Bueno, la gente es desconfiada, la gente que tenía dinero no quería poner el dinero para que se lo gestionase quien no era el propietario. Y los que eran de unas condiciones mucho más populares, por supuesto, ellos no se fiaban de la gente que era más propietaria. En una sociedad un poco más igualitaria, todos eran partícipes, todos ponían su capital y todos, por lo tanto, proporcionaban con ese capital, realizaban esa política que ahora está tan desarrollada de los microcréditos. Ellos van a empezar, por lo tanto, a funcionar de una manera asociativa. Nadie deja de ser propietario de su tierra, pero sí empiezan a comprar la maquinaria en común, empiezan a comprar los aperos de labranza, empiezan a comprar las simientes, empiezan a comercializar en una cooperativa esos productos. Dejan ya, por lo tanto, de ser víctimas de los usureros, dejan de ser víctimas ya, por lo tanto, de los caciques de la zona, empiezan a ser ellos un poder. Y eso se empieza a desarrollar esencialmente más o menos hará un siglo, 1910, 1920, son los grandes años de desarrollo, de pioneros, en los cuales se van a ir por toda la geografía española y van a ir creando. Para 1923 se calculan cerca de 600.000 los miembros de diferentes agrupaciones y federaciones agrarias católicas que se dedican a tener en cada local una caja de crédito, una caja de ahorros controlada por ellos, una cooperativa que gestiona sus productos y, por supuesto, un casino. Tengamos en cuenta que los españoles, si tenemos que hablar de una cosa seria, enseguida decimos, bueno, ¿cuándo quedamos a comer? Bueno, ustedes solo piensan en comer, ¿no? Es que si queremos hablar de algo importante tenemos que quedar a comer, si no, no merece la pena el hablarlo, ¿no? Entonces, lógicamente, un casino. Ese casino es el centro de ocio. Aunque a los más jóvenes les parezca imposible, existió una vez una sociedad en la cual no había internet, no había televisión, no había radio. Parece imposible, pero hubo una época, yo me acuerdo, que no existía internet y éramos felices, ¿eh? O sea que existía esa época. Bueno, pues también se va a encauzar a través de esa gente que empieza a activarse de una manera profesional también en el control del ocio, de la cultura. El casino es un bar, es un lugar donde se juegan las cartas, es un lugar donde tienes la prensa para leer, es un lugar donde por las tardes sirve de escuela nocturna, es un lugar donde el domingo después de misa se realizan obras de teatro, es un centro, por lo tanto, de cultura, es un centro de ocio local que eleva el nivel de vida un poco de aquellos agricultores que están asociados y que se conocen porque están en la cooperativa. Y que luego, además, no eso va divorciado de otro tipo de aspectos, porque si uno compara los listados de los socios de la cooperativa como los listados de la formación habitualmente en esa época de la Asociación de la Adoración Nocturna, suelen ser los mismos. O sea que a mayor desarrollo económico, también de forma similar se está procediendo a un mayor desarrollo cultural de la gente que quiere aprender. Y eso no disminuye, sino también favorece que un mayor desarrollo cultural, como personas también quieran alimentar, aparte de su cuerpo, su parte espiritual y haya un proceso de mayor acercamiento cristiano, precisamente con una proliferación de asociaciones caritativas y de piedad y de oración en ese mundo. O sea que es un mundo que se va construyendo. ¿Va a tener pruebas importantes? ¿Va a ser la piedra capital? Sí, nos vamos acercando al final para que puedan hablar mis compañeros, ¿no? En ese aspecto llegarán las experiencias que serán en España muy fuertes.
la Segunda República. La Segunda República es un periodo democrático, es un periodo parlamentario, pero con una gran influencia de ese laicismo francés muy agresivo, en el cual en los artículos educativos se pone la Compañía de Jesús queda expulsada de España. Tuvieron que salir todos allí expulsados. En mi familia, mis abuelos quedaron muy entristecidos porque hermanos de mis abuelos tuvieron que salir exiliados con las maletas porque quedaron expulsados de España. No podían residir en el país. Las órdenes religiosas tenían prohibido realizar actividades de tipo educativo, solo se podían las instituciones públicas. La Iglesia estaba vedada, por lo tanto, a nivel educativo. No se podía permitir ni universidades ni colegios, no tenían licencia pública para realizar. El mundo eclesial quedaba, por lo tanto, totalmente vedado en el mundo cultural y en el mundo educativo. Los ataques se proseguían, la prensa se intentaba defender. En ese aspecto los católicos tienen derechos, existía una ley de defensa de la República que podía cerrar los seminarios, podía cerrar los semanarios, los diarios, los periódicos. Por lo tanto, había una lucha muy fuerte, muy agresiva, con incendios, con asesinatos, etc. O sea, un periodo muy violento en ese aspecto. Hay que responder de una manera pacífica, hay que responder, por lo tanto, con una actuación en la vida pública. ¿De dónde va a salir esa realidad? El catolicismo social agrario ha demostrado su articulación, su vertebración. De ahí saldrá, por lo tanto, también su representatividad política. Cuando se inician las primeras formaciones católicas políticas en defensa en ese momento especial, estamos hablando, por ejemplo, en pluralidad. Los católicos nunca se tienden un poco a agrupar en una sigla, sino en diferentes, ¿no? Y así, bueno, pues por ejemplo, la CEDA, que era un poco la formación mayoritaria en aquel momento, de 100 diputados, casi 20, una quinta parte, eran directivos de esas federaciones agrarias. Si vamos, por ejemplo, a los carlistas, que era un poco una derecha más radical, de unos 20 diputados, en torno a 4 o 5 también eran directivos de federaciones agrarias. O sea, que estamos hablando que ese asociacionismo agrario que está cumpliendo funciones no solo económicas y sociales, incluso culturales y de promoción también del cristianismo, en un momento dado también va a proporcionar los equipos humanos para una respuesta política cuando fue necesario. Cuando suceda la guerra civil, casi el mapa de la España donde se ha desarrollado el catolicismo social, excepto la zona levantina y Murcia, que también era una zona muy densa de catolicismo social, casi se compagina con lo que va a ser lo que configurará el bando nacional. O sea, la guerra civil, para los que no lo sepan, no es tanto un golpe de Estado militar, sino el ejército como hijo de la sociedad se parte igual que la sociedad española. Una parte del ejército va a estar en la zona republicana, una parte minoritaria, en torno a un 40%, va a estar en la zona nacional. Esa parte va a tener el arropamiento, podemos decir, esencialmente en esa zona de la España nacional, de esa hegemonía, de esa identidad, de ese tejido, de ese catolicismo social. Cuando termine la guerra, lo que evitará, y por lo tanto se quede en un régimen debido a la época autoritario de derechas, pero no evolucione a un Estado totalitario de signo, por ejemplo, como en el alemán nazi, será precisamente esa fuerza que va a tener el catolicismo social como influencia dentro de la Iglesia, para imposibilitar por todos los medios influencias extranjerizantes con un totalitarismo fortísimo que atacasen o meñasen esa dignidad humana en ese aspecto. O sea que algo que empezó sencillamente como asociaciones de agricultores y ganaderos a nivel cooperativo, ojo, estamos hablando de educar una sociedad y va a tener una importancia mucho más allá en ese futuro. Luego, progresivamente, estas antiguas asociaciones van a dar tributo a formación, por ejemplo, de las industrias conserveras, sobre todo en la zona del norte, a la industria principalmente la aceitera, especialmente en la parte del sur. Luego, incluso cooperativismos un poco de comercialización de esos productos agrícolas que van a dar nacimiento a cadenas de supermercados, donde muchas, por ejemplo, de las hijas de los campesinos, bueno, van a encontrar, bueno, trabajo un poco en ese sentido, ¿no? En el trabajo servicios de los supermercados.
esa modalidad cooperativa en los años 50 se transformará también en escuelas de formación profesional y empezará a haber un cooperativismo industrial, y allá nos adentraríamos en la España del desarrollo, etcétera, con las fórmulas de cooperativismo industrial, etcétera, que eso ya es otra película que por supuesto no me voy a meter a ello, pero sencillamente invitarles a eso. Como ha dicho el anterior conferenciante, la cuestión no es leer mucho, hay que leer mejor en ese sentido. Lógicamente, como soy historiador, les invito a que lean la historia. Aquí les dejo un pequeño homenaje, espero que hayan disfrutado. Muchas gracias.